Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones. Bienvenidos hoy lunes día 26 de octubre del 2020, lunes correspondiente a la 30ª semana del tiempo ordinario. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 32 al capítulos 4, versículos 32 y al 5 y el 8, y capítulos 5 y 8. Y iniciamos. Ser buenos, comprensivos, perdonaos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos y vivir en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave dolor. Por otra parte, de inmoralidad y decencia o afán de dinero ni hablar es impropio de santos. Y nada de chabacanerías, estupideces o frases de doble sentido. Todo eso está fuera de sitio. Lo vuestro es alabar a Dios, meteos bien esto en la cabeza. Nadie que se da a la inmoralidad, a la indecencia o el afán de dinero es una idólatra o es una idolatría. Que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Dios y en el reino de Cristo. Que nadie os engañe con argumentos especiosos. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, ahora sois luz en el Señor. Caminar como hijos de la luz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 1, versos del 1, 2, 3, 4 y 6, dice lo que sigue. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende tiene su buen fin. No así los impios, no así. Será paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impios acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 13, versículos del 10 al 17. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: 6 días tenéis para trabajar, 6, y esos días a que os curen, y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, le dijo: Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata del pesebre al buey o al burro, o lo lleva a brevar, aunque sea sábado. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años,
¿No habría que soltarla en sábado? Estas palabras sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que él hacía. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bonito el Evangelio de hoy, muy precioso y da mucha profundidad a la hora de saber lo que el Señor quiere. No quiere la ley en sí, no solo el cumplimiento de la ley, sino el cumplimiento de la justicia. La ley es una norma que rige, pero la justicia de Dios es diferente. Él determina lo que está bien, lo que es necesario para que la gente sea salvada. Eso es lo que debemos hacer. Aquí nuestros hermanos del grupo de oración de Cristo nos han mandado una carta. Vamos a leerla así por encima, es muy larga, muy detallada, pero vamos a ir a avanzar. Queridos amigos y amigas, igualmente para vosotros, San Pablo es muy directo en su manera de exhortar y dar mensaje a la comunidad de Efeso. A las cosas les llama por su nombre y de manera especial cuando se refiere al seguimiento de Cristo. Su invitación es a no andar con apegos, con dependencia y con la doble moral, el doble sentido en las expresiones, en el comportamiento en general. Algo bien claro lo tiene San Pablo cuando advierte del peligro que tiene el ser humano de andar generando vínculos idolátricos con el dinero y la inmoralidad, indecencia, deshonestidad, perversidad, injusticia, corrupción. Esto está fuera de lugar, sin ninguna relación con la tiniebla y luz. Por eso dice al final del texto que hoy nos propone: caminen como hijos de la luz. En el Evangelio encontramos una opción clara de Jesús a favor de las marginadas, las encorvadas, las que no pueden enderezar, las que no tienen otra oportunidad y otra visión que la de vivir sometidas al poder de los explotadores y de otras explotadoras, de su cuerpo, de su servicio, de su maternidad, de su sabiduría. Ese es el espíritu del mal comportamiento del ser humano que somete a las voluntades de otros. Me refiero a las mujeres que por muchísimas causas se mantienen encorvadas y sometidas. Jesús no tiene límites para acercarse a la mujer enferma, encorvada, y con su palabra y sus manos le indica el camino de la libertad, de la alegría de ser mujer sin enfermedades que la aten, que la sometan y que la impidan ser realmente hija legítima de Dios. Qué importante sería que todos y todas hiciéramos lecturas bíblicas con los ojos de esta mujer y con los ojos de todas las mujeres que claman la libertad total e integral. Este hecho libertador de la mujer que realiza Jesús genera controversia y rechazo de quienes aún no pueden ver ni oír el clamor de los marginados y en todo momento están clamando justicia. Este permanente rechazo a liberar y acompañar mano a mano, cuerpo a cuerpo, a quienes realmente lo necesitan, es común en las personas muy religiosas, muy piadosas, muy pegadas de la norma y de la moral sin corazón. Y Jesús nos invita a todos a tomar opciones claras y transparentes, llenas de espíritu, de libertad, para amar sin medida, para dar la mano sin reserva. Las acciones de Jesús, de quienes asumimos su proyecto general, generan bochorno y rechazo de quienes creen tener la última palabra de lo que se debe y no se debe hacer, de lo que se puede hacer con este o aquel sujeto. Y actuar como Jesús actuó no tiene límites en el tiempo, en el lugar y en las personas. No podemos preguntar si hemos tenido alguna situación similar a la de Jesús. Efectivamente, hermanos,
Debemos comprender eso siempre, siempre, siempre. Nos dice en la primera lectura, sed buenos, comprensivos. Debemos ser buenos con todos, comprensivos. Perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. Dios nos perdonó a través de su Hijo. Dio la vida de su Hijo. Lo clavó. Padeció dolor, sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a nosotros. A todos. Que tiene que dar a su Hijo como un cordero degollado al matadero. Nos dice, ser imitadores, que seamos igual, busquemos ese ejemplo. Buscando ese ejemplo en Cristo Jesús, buscando ese ejemplo en Dios nuestro Señor, estamos en el camino de la santidad. Porque tenemos que reconocernos, siempre debemos reconocernos, somos hijos de Dios. Siempre somos hijos de Dios. Qué palabras tan cortas, pero abarcan todo. Somos hijos de Dios. Y cuando vivimos en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros con la oblación víctima de su dolor, por otra parte de inmoralidad y de indecencia, y eso somos importantes. Sin embargo, por otra parte, de inmoralidad, indecencia, fama, dinero, ni hablar, es impropio del camino de la búsqueda de la santidad. Es el camino del maligno, no es impropio de los santos, de esa santidad que debemos encontrar, porque esa santidad nos conduce a la casa del Padre. Debemos ser puros de corazón. Ese corazón debe brillar en nuestro interior, brillar completamente. Es importante eso ser siempre. Nos dice aquí también en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, nos dice, lo vuestro es alabar a Dios, meteos bien esto en la cabeza. Nadie se da a la inmoralidad, a la indecencia o al afán de dinero, que es una idolatría. Tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentos especiosos. Estas cosas son las que atraen al castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte de ellos, porque otros tiempos erais tiniebla, pero ahora sois luz. Y la parte final, que es importante. Como dicen nuestros hermanos del grupo de oración de Cristo, caminad como hijos de la luz. Caminad como hijos de Dios. Es importante esto. Debemos comprender que la felicidad no está en los bienes materiales. La felicidad está en el amor en Cristo. La felicidad está en la riqueza espiritual que puede tener una persona. Ese amor, esa sensación de colaboración, esa sensación de ardor en el pecho. Que estás delante de Dios. Esa sensación de que el Señor te abarca, te abraza. Esa sensación, eso es lo más importante. En el Salmo también nos dice, nos lo recuerda, esa búsqueda de la santidad. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Es un título esclavado, es lo que tenemos que ser. Seamos imitadores de Dios, seamos co-creadores, seamos hijos de Dios como es nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor nos dice muy claramente, si me veis a mí, veis al Padre. Pues seamos el Hijo, busquemos la igualdad, para que ese amor de Dios llegue también a nosotros y seamos reflejo del Padre. Eso es lo debemos ser más importante. En el Evangelio de hoy nos explica muy claramente el Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17,
nos dice, cuando un sábado enseñaba a Jesús en la sinagoga, que había una mujer que tenía la posesión, andaba encorvada, y Jesús la llamó y dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. No le dijo ni por nombre de Cristo nuestro Señor, porque sabían que lo estaban vigilando, pero cambió las frases, pero la curación era porque la oración es una forma de llegar a Dios, pero también hace falta algo más que la oración, la palabra. Está aquí dentro lo que hace falta, en nuestro corazón. Ese corazón de humildad, de caridad, de amor hacia el necesitado. Y cuando tú lo transmites en las palabras, esa transmisión de las palabras, cuando haces que esa palabra tenga verdadero significado y toque el alma de las personas, toque a Dios y lo llame perfectamente a la puerta. Os digo más, un simple Padre Nuestro, sabiéndolo rezar, cuando decís Padre Nuestro, qué fácil es, Padre Nuestro. No solo llamamos a Dios Padre, sino nos ponemos nosotros que le estamos diciendo a Dios Padre que reconozco que soy su hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos reconociendo que a través de su nombre lo reconocemos como Dios de la creación, como hacedor, creador de todo el universo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Es importante. Busquemos esa comprensión. Ese Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Señor, ven, trae a mí el cielo. Trae a mí el cielo, purifica mi alma, trae a mí el cielo. Ese cielo, y quiero sentirlo en mi corazón. Es importante buscar la comprensión, buscar esa unidad con el Padre. Siempre debemos ser así. Bueno, hermanos, vamos a seguir donde lo dejamos el viernes pasado, donde lo dejamos en el capítulo 14 del libro de Samuel. Un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su escudero, ven, pasemos hasta la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Pero no dijo nada a su padre. Saúl estaba sentado al límite de Gibea, debajo del granado que hay en Migrón. Le acompañaban unos 600 hombres. Agías, hijo de Actú, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod. La gente no sabía que Jonatán se había ido. Jonatán intentaba llegar hasta la guarnición de los filisteos. Tenía que pasar por entre dos peñascos llamados Boses y Sené, uno al norte frente a Micmas y el otro al sur frente a Gibea. Jonatán dijo a su escudero, vamos, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos,
¿Quién sabe lo que el Señor hará con nosotros? Porque nada impide al Señor dar la victoria con muchos o con pocos. Su escudero le respondió: haz lo que piensas, vamos donde quieras, estoy contigo. Jonatán replicó: vamos a pasar hasta esos hombres y dejarnos ver por ellos. Si nos echan el alto, nos quedaremos quietos en el mismo sitio y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen que subamos, lo haremos, pues eso será la señal de que el Señor los ha entregado en nuestras manos. Ellos se dejaron ver por la guarnición de los filisteos, y estos se dijeron: los hebreos salen de las cuevas donde se habían escondido. Y las gentes de la guarnición, dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, le dijeron: subid aquí, porque tenemos que contaros una cosa. Entonces Jonatán dijo a su escudero: sube detrás de mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel. Jonatán, trepando con los pies y manos, subió seguido de su escudero. Los filisteos caían ante Jonatán y su escudero los remataba. Estas primeras matanzas que hicieron Jonatán y su escudero fue como unos 20 hombres en el espacio de una media yugada. Entonces cundió el pánico en el campamento y fuera de él, en la guarnición y en la fuerza de choque. La tierra tembló y se produjo un pánico sobrehumano. Los centinelas de Saúl se encontraban en Gibea y de Benjamín vieron que el campamento se dispersaba en todas las direcciones. Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad revista y ved quién falta de los nuestros. Pasaron revista y vieron que faltaba Jonatán y su escudero. Saúl dijo a Agías: trae el éfod, porque aquel día era él quien llevaba el éfod ante Israel. Mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el tumulto iba creciendo por el campamento de los filisteos. Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Saúl y toda su gente se reunieron y avanzaron hasta el lugar de combate. Vieron que la confusión era enorme, pues volvían su espada unos contra otros. Los hebreos que estaban antes con los filisteos y habían subido con ellos al campamento, se volvieron también para ponerse al lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y todos los israelitas que habían escondido en la montaña de Efraín, al oír que los filisteos habían huido, se pusieron también a perseguirlos. Así el Señor salvó aquel día a Israel. La batalla se extendió hasta Bejorón. Los israelitas estaban agotados. Entonces Saúl hizo prestar al pueblo este juramento: maldito el hombre que tome alimento antes de la tarde, hasta que no se haya vengado de mis enemigos. Y nadie comió nada. Todo el pueblo llegó al bosque, donde había mucha miel en el suelo. El pueblo entró en el bosque y vio la miel que corría por el suelo, pero nadie llevó la mano a su boca, porque temían el juramento que había hecho. Pero Jonatán no había oído el juramento que su padre hizo prestar al pueblo, y alargando la punta del bastón que tenía en la mano, lo metió en un panal de miel, se lo llevó a la boca y sus ojos se iluminaron. Y le dijo uno: tu padre ha hecho prestar este juramento a todo el pueblo. Maldito el hombre que toma alimento hoy. Jonatán respondió: mi padre ha causado mucho mal al país. Mirad cómo mis ojos se han iluminado cuando yo he gustado un poco de miel. Seguro que si el pueblo hubiese comido hoy del botín que encontró entre sus enemigos, la derrota de los filisteos hubiese sido mayor.
Aquel día derrotaron a los filisteos desde Micmas hasta Ayalón, pero el pueblo estaba desfallecido. El pueblo se echó sobre el botín, se apoderaron de las ovejas, bueyes y terneros, luego degollaron en el suelo y comieron la carne con la sangre. Se lo fueron a decir a Saúl: mira, el pueblo ha pecado contra el Señor, comiendo la carne con la sangre. Él les dijo: rodad hacia mí una piedra grande, y añadió: dispersaos entre el pueblo y decidle que cada uno traiga a su buey y a su oveja y los sacrifiquen aquí. Después los comeréis sin pecar contra el Señor, comiendo la carne con la sangre. Aquella noche cada uno llevó lo que tenía a mano y lo sacrificó allí. Y Saúl levantó un altar al Señor. Fue el primer altar que levantó al Señor. Después dijo Saúl: bajemos esta noche a perseguir y a saquear a los filisteos hasta despuntar el alba, sin dejar a uno vivo. Les respondieron: haz lo que quieras. Pero el sacerdote dijo: antes consultemos a Dios. Saúl consultó a Dios: ¿debo bajar contra los filisteos? ¿Los pondrás en manos de Israel? Pero aquel día no le respondió. Entonces dijo: acercaos aquí todos los jefes del pueblo, investigad y ver quién ha cometido el pecado de hoy, porque vive el Señor, el Salvador de Israel, que aunque se trate de mi hijo Jonatán, morirá irremisiblemente. Ninguno de entre el pueblo respondió nada, y dijo a todo Israel: poneos vosotros de un lado, y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos de otro. El pueblo respondió: haz lo que quieras. Saúl dijo entonces al Señor: ¿por qué no has respondido hoy a tu siervo? Si el pecado está en mí o en mi hijo Jonatán, Señor Dios de Israel, salga cara, y si este pecado está en tu pueblo de Israel, salga cruz. Fueron designados por la suerte Jonatán y Saúl, y el pueblo quedó libre. Saúl dijo: echad la suerte entre mí y mi hijo Jonatán, y fue designado por la suerte Jonatán. Saúl preguntó a Jonatán: dime, ¿qué has hecho? Jonatán respondió: he ajustado solamente un poco de miel con la punta del bastón que tenía en mi mano. Aquí estoy dispuesto a morir. Saúl dijo: que Dios me castigue si no mueres, Jonatán. Entonces en el pueblo dijo a Saúl: ¿va a morir Jonatán, que ha hecho esta gran liberación en Israel? Lejos de nosotros vive el Señor, que no caerá a tierra un solo cabello de su cabeza, porque hoy ha actuado Dios con él. Así salvó el pueblo a Jonatán y no murió. Saúl dejó de perseguir a los filisteos y los filisteos regresaron a su país. Una vez que Saúl tomó posesión del reino de Israel, hizo la guerra a todos sus enemigos alrededor: Moab, los amonitas, Edom, el rey de Sobá y los filisteos, y siempre salía victorioso. Hizo verdaderas proezas, derrotó a Amalek, libró a Israel de las bandas de saqueadores. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isbaal y Malquisua. Los nombres de sus hijas eran Merab la mayor y Milcal la más pequeña. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimaas, y general de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl,
Kis, padre de Saúl, y Ner, padre de Azner, eran hijos de Abiel. Durante toda la vida de Saúl hubo una guerra encarnizada contra los filisteos, y Saúl se hacía con todos los hombres fuertes y valientes que veía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos leído el capítulo 14 del libro de Samuel, un poco largo, pero bueno, ha sido bastante completo y detallado. Siempre hay que obedecer. ¿Qué podemos? Siempre hay que obedecer a Dios. Eso es lo que podemos encauzar, resolver con las escrituras del capítulo 14 del libro de Samuel de hoy. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias, que pasen un gran día y que la paz de Dios les acompañe. Nos vemos en el siguiente vídeo.